Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a una jornada más del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. En esta ocasión, pues para mí es un verdadero privilegio presidir esta mesa, porque hoy nos acompaña el excelentísimo señor don Francisco González de Posada, que es catedrático de Física Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid, investigador, académico. En definitiva, bueno, no me toca a mí presentarlo, lo va a presentar nuestro vicepresidente primero, Diego, pero sí quería resaltar una faceta muy importante de esta personalidad, y es cómo es un hombre que va a unir o que une ciencias y humanidades. Y ese es un sello distintivo de esta casa. Desde hace ya unos años tratamos traer personalidades, premiar a personalidades que destaquen por esa labor en la cual haya una síntesis de ciencias y humanidades. En este caso, pues tenemos como digo, don Francisco González de Posada, que impartirá la conferencia El problema del universo, universos paralelos y universos sucesivos. Sin más, le doy la palabra a nuestro vicepresidente primero, a Diego Jiménez, que es el encargado de hacer la presentación del ponente. Con la venia, presidente. Sí. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, y tanto físicamente, presencialmente como virtualmente. Presentar en condiciones a don Francisco González de Posada, a Paco, gaditano, compañero y amigo ateneísta, es absolutamente imposible debido a su impresionante, inabarcable y además interminable, porque no lo termina, currículum vitae de cerca de 2 centenares de páginas, por el elevado número de sus títulos académicos y su ya casi decena de doctorados, y además por su largo número de cargos académicos, científicos y culturales. Recordemos que ha sido catedrático de Fundamentos Físicos de las Técnicas en la Universidad de Santander y catedrático de Física Aplicada, como decía el presidente, en la Universidad Politécnica de Madrid, rector de la Universidad de Santander. En su mandato cambiaría la Universidad de Santander de denominación y sería la Universidad de Cantabria, cuando él era rector. También rector de la Universidad Internacional en la Axarquía, y además ha sido presidente de Cáritas Española, entidad que fue Premio Príncipe de Asturias, de la Concordia en el año 99, en 1999, presidente de asociaciones de cultura científica, de múltiples congresos y simposios, presidente actual de la Academia de Ciencia e Ingeniería de Lanzarote, entre otros muchos cargos. También ha colaborado en la creación y fundación de muchas instituciones de carácter científico y humanista. Es académico de honor, de número y correspondiente de muchas reales academias, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, académico de la Real Academia Nacional de Farmacia, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico de honor de la Academia de Ciencias Médicas de Cantabria, académico de honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de aquí, de Cádiz, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada, de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, y como él decía hace poco en una entrevista, casi que no quiere recoger ya más honores porque no le da tiempo a hacer, lo decía con mucha modestia, no le da tiempo a trabajar, que es lo que le gusta y lo que le gusta hacer. También es académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores de Barcelona. Ha investigado y asimismo ha dirigido un gran número de investigaciones por toda nuestra geografía nacional. Tiene publicado más de 1 centenar de libros y capítulos de libros, y cerca de 500 publicaciones en forma de artículos en revistas especializadas y en prensa, de comunicaciones y ponencias, monografías, prólogos, presentaciones y colaboraciones. Y para redondear aún más, tenemos que agradecerle que haya impartido más de 1000 conferencias en los más prestigiosos foros universitarios, científicos y culturales, vamos a decirlo, como en este mismo, del Ateneo de Cádiz, al cual honra con su presencia. El profesor González de Posada, en su dilatada vida profesional y académica, y en su actual y muy fecunda jubilación, se ha hecho acreedor además de múltiples premios, distinciones y honores, entre los que podríamos destacar su nombramiento como hijo adoptivo de Molledo, en Cantabria, en 1986, de la villa de Laredo, también en Cantabria, donde fundó los famosos cursos de verano, colaboró en los famosos cursos de verano de Laredo, en el 2011. Recibió en 1995 la Medalla de Honor al Fomento de la Invención,
junto al excelentísimo señor, que es Drago de Oro de aquí del Ateneo, don Mariano Barbacid Montalbán y don Amable Liñán Martínez, por una fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la Fundación García Cabrerizo, de la que es fue vocal permanente del Comité Científico y Técnico desde el 98 al 2004. Sigo, pero veis rotando. Socio honorífico de la Real Sociedad Española de Física y de la Sociedad Cántabra de Escritores. Socio de la Real Sociedad Menéndez Pelayo de Santander. Tiene una serie de importantes medallas. Medalla de honor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Medalla de la Universidad Politécnica de Madrid. Del octavo centenario de las Islas Canarias. Medalla del centenario de la Real Academia de Cultura Valenciana. Y por la parte que nos toca, más de cerca, fue gaditano del año en el área científica en el año 2015 y gaditano de ley en el 2016 por este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Recordemos las palabras que pronunció en aquella ocasión el jurado del Ateneo, presidido por nuestro presidente de honor, don Ignacio Moreno. Decía así: el jurado tiene a bien premiar su ardua labor académica y pedagógica en el mundo de las ciencias españolas, la brillante y modélica obtención de 5 doctorados, entonces, y el reconocimiento internacional como uno de los grandes intelectuales españoles, además de su polifacético perfil como catedrático, conferenciante, académico, escritor, y donde siempre lleva a gala su procedencia gaditana y el gran orgullo que eso le supone. Es evidente que tanto en el amplio panorama científico y cultural de nuestro país y en el ámbito internacional, como en este más restringido de nuestro Ateneo gaditano, Paco es un intelectual muy conocido y reconocido, pero sinceramente creemos que falta aún, y debe ser de justicia, un mayor reconocimiento en esta ciudad, su ciudad de nacimiento. Con cierta frecuencia viene por Cádiz, ciudad en la que goza y sufre, con su club, con Cádiz y con muchas otras cosas. En los últimos años, y con esto ya termino la presentación, don Francisco González de Posada está apareciendo aún más en los medios de comunicación por el hecho de continuar ampliando su récord mundial de tesis doctorales. Desde su primer doctorado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en el año 1973, nuestro casi décuple doctor no ha parado de investigar y, como decimos, ha realizado desde su jubilación nada menos que otros 8 doctorados en saberes tan diversos como teología, filosofía, sociología, medicina, filología hispánica, historia, química y economía. Y creo que aún tiene la intención de culminar alguno más en matemáticas o en física, no lo sé. Más destacable aún que el número de sus tesis doctorales es la enorme variedad y la calidad de las mismas, muy propias de un intelectual de su nivel, con amplios horizontes científicos y culturales, firmes valores humanos y fuerte compromiso social. Muchas gracias, Paco, por tu trabajo y tus aportaciones constantes a nuestro país y por estar hoy de nuevo ilustrándonos en nuestro Ateneo de Cádiz. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Doble te tengo que dar las gracias porque has venido hoy lesionado, eso te pasa por jugar al fútbol, y te debo de dar las gracias por ello. Pues tiene la palabra don Francisco González de Posada. Querido presidente, querido vicepresidente, que ha pasado, que decir, no. Muchas gracias de todas maneras. Bueno, tenía ganas, deseos de encontrarme de nuevo en Cádiz y en este nuestro Ateneo. Ateneístas, gaditanos, amigos, se nos ha ofrecido el hablar sobre el problema del universo, universos paralelos y sucesivos, uno de los temas capitales de la reflexión intelectual en física, en filosofía y más allá de la filosofía, digamos, metafísica y teología. Pero el sustantivo primero del título es problema. Problema en filosofía, podemos decir que en todo el resto de las disciplinas, es aquello que no tiene solución exacta, verdadera, general, universal, completa, sino que si le añadimos a problema el adjetivo fundamental, problema fundamental,
es todo aquel problema que interesa, que complica la vida, que invita a la reflexión a todos. Y el todo son todos los seres humanos cultos, más o menos intelectuales, todos los gobiernos, todas las religiones, todos los partidos políticos, todos, con la intención de dar una respuesta. Pero dar una respuesta a un problema es dar una respuesta, no es resolver el problema. Bueno, tras este brevísimo esbozo de concepto básico, vamos a tratar de un problema fundamental. Pero el problema fundamental es una partecita de lo que ha sido a lo largo de toda la historia, desde el momento inicial, recordamos en nuestros estudios juveniles, eso que llamábamos la transición del mito al logos, es decir, los inicios en la Grecia del siglo VII a.C., el primer problema intelectual que se plantea la humanidad en ese momento, con los que llamamos los filósofos presocráticos, fue precisamente el cosmos, y junto a él la materia. ¿Qué es el todo y de qué está hecho todo lo que existe? A lo largo de toda la historia de la humanidad, ya culta, ya intelectual, este ha sido un problema que ha permeado toda la historia, toda, y ha habido sucesivas respuestas. Solo que en nuestro interés por dominar los problemas, cada civilización ha ido considerando que tiene la solución. Ninguno. Bueno, con esto podríamos estar aquí unas cuantas horas hablando de las distintas respuestas que han ido dando las distintas civilizaciones. Pero hemos de aterrizar ya en nuestro caso. El problema del universo ha sido tan difícil a lo largo de la historia y sigue siendo tan difícil hoy que tratamos de diferentes problemas acerca del problema general del universo. En síntesis, toda la civilización occidental, digamos que desde Newton y entronizado ya por Kant, las máximas figuras de la ciencia física, Newton, y de la filosofía, Immanuel Kant, del que estamos celebrando este año el tricentenario de su nacimiento, llegaron a regalarnos una aparente solución definitiva que todavía no nos hemos arrancado de la mente, a pesar de lo que vamos a ver rápidamente. Para Newton, el universo era infinito. No tenía otra opción para poder justificar la gravitación. Si el universo no fuera infinito, todos estaríamos apiñados, como consecuencia de las fuerzas de atracción general. Solución aparente, el universo es infinito. Y para cualquier cuerpo hay infinitos en una dirección, finito en el sentido contrario de esa dirección, infinitas las distancias en los dos, y por tanto puede quedar cada objeto celeste en su lugar. El universo espacialmente es infinito y muy tranquilo. ¿Y el tiempo? ¿En qué consiste el tiempo? Pues también lo hacemos infinito, solo que en el caso del tiempo debemos llamar desde la menos eternidad hasta la más eternidad para no confundir la temporeidad con la espaciosidad. Bueno, muy bien, ya tenemos el marco de referencia: espacio triplemente infinito y tiempo eterno hacia el ayer y eterno hacia el mañana. Y ahí están todos los cuerpos. Y en el universo no pasa nada, salvo que algunos objetos se mueven, que no era poco. La física se reducía en ese momento histórico como fenómeno al estudio del movimiento. Bueno, pues esto duró de 1687, momento del los principios que llamamos filosofía naturalis principia mathematica, los principios matemáticos de la filosofía natural, hasta principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX, con la teoría especial de la relatividad de Einstein, este mundo entra en quiebra, porque ese mundo no era subsistente consigo mismo. Ya el propio Newton,
los planetas, cuando el universo físico no era más allá que lo que hoy llamamos nuestra galaxia, los planetas se escapaban de las órbitas que le correspondían. Y entonces, el buen Newton, que en ese momento histórico de 1687 era calvinista, pues resolvía el problema de manera muy sencilla. Dios, creador del universo, providente y gobernante, manda a sus ejércitos celestiales a que vuelvan a colocar sus planetas en las respectivas órbitas. Bueno, muy bien. Bien, pero eso quedó ahí. Con la teoría de la relatividad, el universo ya empezaba a ser otro. Y ese otro, porque veo que si sigo así nos llegamos, vamos a ver la primera imagen. Es esa, ¿no? Bueno, entonces ya surge una visión de que ese universo al que se refería Newton y en el que estamos, era único, porque ese universo infinito que ocupaba toda la posibilidad geométrica, ¿no?, era el único que podía existir. En consecuencia, surge la idea que el universo tiene que ser necesariamente finito desde la teoría de la relatividad como consecuencia de lo que les voy a exponer a ustedes también muy brevemente. O lo que es lo mismo, surge, debe surgir, y es la expresión que yo vengo utilizando en los cursos y en las conferencias, la noción de nuestro universo. Y este concepto de nuestro universo lo podemos decir de manera muy sencilla. Nuestro universo es aquel del que es capaz de hablar nuestra física, la ciencia que conocemos. Esta es una idea que yo sí quiero que es idea fuerte y por tanto transmitirla con rigor y con seriedad. Hemos de llamar nuestro universo aquel acerca del cual es capaz de hablar la física que hoy conocemos. La física que conocemos ya desde la Edad Moderna, desde Galileo, según nuestro Ortega y Gasset, la física es la ciencia por excelencia, la madre del conocimiento fundamental. ¿Recuerdan que el primer problema que se plantea la inteligencia, siglo VII a.C., es el problema del cosmos y el problema de la materia? Habrían de pasar 3 siglos para que el problema del hombre ocupara la atención primordial de Platón y de Aristóteles. Y 7 siglos más para que en el siglo IV de nuestra era, como consecuencia de las decisiones del Concilio de Nicea I y del Concilio de Constantinopla I, se decretara que Jesús de Nazaret era Dios y que el Espíritu Santo era Dios. Surge el gran problema de Occidente de el problema de Dios. Agustín, a ver si escribes lo que acabó siendo en el año 415 el de Trinitati, acerca de la Trinidad que había que explicar. Y luego el siguiente problema, el cuarto problema de la historia, es el problema de Descartes, de nuestro Descartes que llamamos. El problema del conocimiento. ¿Qué es cognoscible? ¿Cuánto de cognoscible es aquello que es conocible? ¿Cómo puedo conocer lo cognoscible? El dificilísimo problema del conocimiento, que es otro de estos grandes problemas. Bien, consecuencia, con objeto de limitar, después de haber exagerado que la física es la ciencia por excelencia y la mayor fuente de conocimiento de que disponemos, es conveniente que marquemos nuestro universo en unos momentos como los actuales, en los que las dos figuras más señeras, no solo de la física y físico-matemática, sino en cuanto a su difusión social y literaria, Stephen Hawking y Robert Penrose, pues nos están hablando de otros tipos de universos basados supuestamente en la física. Nuestro universo es aquel, por tanto, del cual es capaz de hablar la física. Muy bien, pues bueno, en consecuencia, la idea de que se trata de un problema de actualidad, creo que la tienen ya todos ustedes bien asumida, y en consecuencia la problemática, uno de los problemas capitales que pueden plantearse hoy, al margen de los problemas internos a nuestro universo que tenemos y que son muchos, quizá lo más determinante sea
si podemos hablar de universos sucesivos, de lo cual el nuestro sería, como veremos, un eón de una sucesión de universos, perspectiva de Penrose, o si simultáneamente están existiendo diferentes universos, desde la posibilidad de que el instante inicial de nuestro universo, del que vamos a ver ahora, fuera una opción entre otras posibles, según podemos aprender con lo que llamamos física cuántica, el principio de indeterminación, de incertidumbre, y el que todo suceso es probable en distintos sucesos concretos y de manera no equiprobable. Bueno, tenemos por tanto ya tres cuestiones. Nuestro universo, que es el único que podemos hablar, y la posibilidad intelectual, no física por tanto, no física, para que pongamos las cosas en su sitio, de la posibilidad ideal, la posibilidad filosófica, la posibilidad intelectual, sin fundamentarla en la física, aunque no haya que ignorar los conocimientos físicos que tenemos. Muy bien, en consecuencia, nos haríamos la pregunta: ¿existen otros universos fuera, allende el espacio de nuestro universo, que desde Einstein es finito, paralelos o simultáneos? Y existen otros también fuera, pero esto fuera del tiempo, antes de que existiera el nuestro, y en su caso la posibilidad como problema de que posteriormente al nuestro, si el nuestro desapareciera, o en el momento que desapareciera, si podían aparecer otros universos. Problemones tan grandes y tan fuertes como queramos, pero esos son los que nos tienen metido las dos máximas figuras de la ciencia básica, que es la física, en sus últimos años de difusión del pensamiento. Bien, pero lo que sí podemos afirmar, como he dicho, que no sabemos nada de fuera de nuestro universo, ni en el fuera espacial, en su caso, ni del fuera antes de o después de, en la versión del tiempo, respecto a nuestro universo. Muy bien, bueno, pues otra afirmación fuerte. Sí sabemos, y sabemos firmemente, que no podemos saber desde la física nada, ni fuera ni antes. Repito, sabemos, y las cosas negativas son absolutas. Todo el conocimiento científico que tenemos es aproximación, cada vez más cercanos a la verdad, pero todas las leyes de la física son aproximaciones. Por eso tenemos que estar muy felices cuando se hunde una teoría física. Yo me siento enormemente feliz explicando la teoría de la relatividad. La relatividad especial, la Einstein-Minkowski y la relatividad general. Pero no me crearía ningún problema el día que pudiéramos decir las teorías de la relatividad a los anaqueles y alguno más revolucionario a la basura, si ya tuviéramos otra mejor. Porque esto es lo que ha sido la física siempre, salvo para los que han convertido la ciencia en otra cosa ajena a lo que la ciencia es. Bien, desde el conocimiento que tenemos hoy en física, en cosmología, en física de partículas elementales o acerca de la materia, sabemos que no podemos saber nada antes del Big Bang, de ese instante creacional del que vamos a hablar ahora. Y sabemos que no podemos conocer los límites de nuestro universo actual, mucho menos si hay otros universos que nos están contemplando, actuando sobre nuestro universo, o como lo quisiéramos llamar. Sabemos que no podemos saber nada. Bueno, esto nos invita a conocer mejor nuestro universo, ¿no? Entonces, la primera definición, que es la que yo doy, libros, en cursos, universo tenemos que llamar a todo lo que existe. Pero todavía más, a todo lo que existe, tanto que ha existido, que existe o que existirá. Newton se pondría nervioso, pero esto es lo que están haciendo hoy todos los físicos, cosmólogos, y en todos los institutos de astrofísica que tenemos en el mundo. Hay que dar esta visión. Universo es
lo que ha venido siendo el universo, lo que pudiera ser hoy, en la medida que lo conozcamos, y lo que existiría y existirá, en su caso, en el futuro. Esto puede sorprender y mucho. Vamos a ver si con otra idea se nos queda esto también absolutamente clara. El universo de Newton, y lo que perseguía el gran Newton, era conocer cómo era el universo concebido filosóficamente como un ser, un algo que era idéntico a sí mismo siempre. Y la pretensión de conocer el universo, que ha existido a lo largo de toda la historia antes del siglo XX, era describir cómo era el universo, que presupuestamente iba a ser idéntico a sí mismo siempre. ¿Y esto tiene sentido? Bueno, pues también desde principios del siglo pasado se sabe perfectamente que el universo está dejando de ser el ser que es para ser otro ser, que ha estado permanentemente evolucionando, dejando de ser el ser, verbos y sustantivos que en nuestra lengua española nos da una información precisa, para ser otro ser. Es decir, no podemos hablar ya del concepto filosófico de ser, tenemos que hablar del concepto metafísico de realidad. La realidad, toda realidad, es intrínsecamente dinámica. Desde sí, por sí y para sí, el universo, como toda otra realidad, cada uno que piense en sí mismo, desde el instante de la fecundación hasta que dejemos este mundo, estamos permanentemente dejando de ser el ser que somos para ser otro. Pero la realidad es la misma, Juan Pérez Gutiérrez o la que fuere, tal como nos entendemos, pero vamos siendo diferentes. Esto es lo que le ha ocurrido al universo, que de las teorías de Einstein se llegó rápidamente a la conclusión de que el universo debió tener un instante inicial. Y eso lo tuvo a pesar de que a Einstein no le gustaba. Y no le gustaba precisamente porque la integración de sus ecuaciones diferenciales de alta dificultad, un sistema de 10 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales sin que se conocieran las condiciones de contorno, ni las geométricas, ni las temporales, pues el asunto era muy complicado, pero toda solución posible invitaba a la consideración de un instante creacional. Cuando Georges Lemaitre le presenta los estudios de Abel, el gran astrónomo norteamericano, y los estudios suyos matemáticos, y le dice: el universo nació con un átomo primordial. Einstein le dijo que eso no le gustaba, porque olía a creación, y eso le llevaba a él a algo un tanto estrafalario, ¿no?, que no estaba dispuesto a aceptar. A los 4 años ya se dieron el abrazo en un congreso en los Estados Unidos, Lemaitre y Einstein. Y el universo, pues tal como lo vemos hoy, pues sin ninguna duda tiene ese instante inicial. De manera que lo que veníamos arrastrando desde Aristóteles y que Newton y Kant elevaron a sumo conocimiento, que todo lo que existe era espacio, el tiempo, la materia. Y a la materia, y solo la materia, le ocurrían fenómenos, porque el espacio era idéntico a sí mismo siempre, y el tiempo era idéntico a sí mismo siempre. Y los fenómenos físicos ocurrían en un espacio permanente y en un tiempo siempre en su recorrido uniforme y constante. Esto se ha acabado también. Nuestro universo actual, que es la realidad por antonomasia, es intrínsecamente dinámico. Como he dicho, está dejando de ser el ser que es para ir siendo otro ser. ¿Y qué ha pasado al espacio y qué le ha pasado al tiempo? Esas glorias aristotélicas, newtonianas y kantianas. Pues que eso ha dejado de tener sentido. Nuestro universo, aquel del cual puede hablar la física, es espacioso. Nuestro universo es tempóreo.
Nuestro universo es matérico, nuestro universo es dinámico. Aquellos sustantivos tradicionales de el espacio, el tiempo, la materia, eso hace 100 años dejó de existir en la mente, porque al universo le trae sin cuidado lo que nosotros podamos pensar. A él no lo vamos a cambiar en absoluto. Somos nosotros los que tenemos que ir adquiriendo conocimiento para explicarlo mejor. En consecuencia, tenemos que hemos transitado del universo de esas 4 categorías capitales que ya nos inició Aristóteles, el espacio, el tiempo, la materia y los fenómenos, a la visión actual que en síntesis muy apretada pueden ver ustedes en esta imagen tradicional, que es la principal que se exhibe, por supuesto, en Internet. Espero que ya esta noche alguno acceda a ello para que no piensen que soy yo el que está diciendo estas cosas. Desde el año 1998, hace ya 26 años por tanto, sabemos que nuestro universo se explicita de manera magistral en esa diapositiva. Si tomamos el eje de simetría axial de esa figura, en la parte inferior tenemos el instante inicial, el cero del tiempo. Y fuera de esa figura, que además no es posible hacerla tetradimensionalmente, por eso está hecha tridimensionalmente, pero con solo 2 dimensiones espaciales y el tiempo o la temporalidad es el eje vertical central, el eje de la figura. Bien, y hacia el exterior, fíjense en la figura hacia la parte de la derecha nada más, pues pueden ver cómo, más o menos, hasta mitad de esa figura, que llamamos una generatriz de esa simetría cilíndrica o simetría axial de la figura, pues vemos que va creciendo con pendiente negativa. Eso es lo que habíamos querido a lo largo de todo el siglo XX, en el ámbito de la cosmología, que eso diera una marcha en la pendiente de la curva, ir disminuyendo hasta llegar a un máximo y luego volver otra vez al eje, para que el universo concluyera su vida también en un punto, el Big Crunch, la gran implosión, la felicidad de que la gravedad nos llevara a todos juntos y muriéramos abrazados. El todo no es solo los seres humanos, obviamente, que ocupamos un planetita de una estrella normal de nuestro sistema, de nuestra galaxia, que solo tiene unas 100.000 millones de estrellas similares al Sol y existen unas 200.000 millones de galaxias más o menos del carácter de la nuestra. Todo el universo. Esto es lo que queríamos, porque la simetría nos gusta, y eso es lo que se había estado predicando básicamente desde los años 30 hasta el 98. En el año 98, un conjunto de brevísimos acontecimientos nos invitaron a considerar que el universo estaba en expansión acelerada. Esa es la curva, dependiente creciente, y por eso la figura, esa circunferencia, la parte superior, iría creciendo, en tanto en cuanto se está expandiendo progresivamente, aceleradamente. Claro, la pregunta antigua tenía una respuesta. No, el universo nace en un Big Bang, una gran explosión metafórica, y concluirá su vida en una gran implosión. Bueno, esto se quedó ahí en nuestra literatura. El descubrimiento de una supernova de hace 10.800 millones de años, que ya no existe, ya explotó esa estrella, pero nos ha llegado la luz precisamente en ese año, y eso ha sido una de las razones que nos ha permitido ver, paralelamente a eso, los conceptos nuevos geométricos sobre el universo. Pero en esta situación estamos, y veremos qué hacen con ella estas grandes figuras a las que me he referido antes. Bien, pero en este proceso de evolución del universo, que no ha sido siempre idéntico a sí mismo como pudieron creer, entre otros muchos nada menos que Newton y Kant, sino que hubo, tras ese momento inicial,
una expansión impresionante, una creación de espaciosidad, el gran inflatón que llamamos. Sin ello no hubiera sido posible todo lo demás que hemos ido conociendo. Y ven ustedes ahí también unos cuantos colores, ¿eh? Lo primero es lo que estamos detrás de ellos en todos los institutos de astrofísica y en todos los foros de pensamiento intelectual sobre el proceso del universo. La primera cambio de ese amarillo inicial al naranja pretende ser la apariencia o la presencia tras el Big Bang de lo que llamamos ondas gravitacionales post-Big Bang, originarias, primordiales. Estamos pendientes de que las podamos detectar, pero desde el año 16 ya se han detectado ondas gravitacionales del encuentro de una estrella de neutrones con otra y con un agujero negro, etc. La existencia de las ondas gravitacionales que pregonaba Einstein en su teoría de la relatividad ya es conocimiento. Ya es conocimiento. Después hay otro cambio de línea, que es la frontera de la aparición de neutrinos cósmicos, frutos del Big Bang. Todavía no lo hemos detectado, pero debe quedar ya muy poquito, antes que las ondas gravitacionales. Y el siguiente cambio, de la línea roja al azul, eso significa nada menos ese instante inicial del universo de sudar a luz. La metáfora es preciosa. Dar a luz. La luz. La luz fue capaz de desencadenarse, de romper la atadura que estaba sometida por la materia de ese momento histórico de la vida del universo, y si existieran otros universos hubieran visto ese estallido de luz que significa esos 270.000 años desde el principio, lo que estamos buscando permanentemente y llamamos radiación cósmica de fondo, lo que nos está explicando cómo fue surgiendo el universo y qué es lo que sucedió. Muy bien, pues tenemos que seguir. Con esta otra imagen, que también pueden ustedes acceder a ella por internet, pues podemos saber de nuestro universo mucho más. Cómo fue cambiando la materidad de ese universo desde el momento inicial, cuando no existía ni siquiera el hidrógeno. Le costó mucho trabajo a los ya existentes neutrones captar electrones para formar el átomo de hidrógeno, el número 1, o el elemento número 1 de la tabla de elementos químicos. No le fue fácil al universo generar lo más elemental de materia ordinaria, el átomo de hidrógeno. Bueno, pues cuando la densidad media de energía en el universo era ya relativamente pequeña, los electrones no podían deambular solos, eran captados por los neutrones. Empezamos a tener hidrógeno en esa historia del universo. Y así podríamos seguir cómo se han ido constituyendo desde el hidrógeno, el helio, el litio ya de manera más difícil, posteriormente ya unas primeras estrellas, galaxias, etcétera, etcétera, hasta que hace algo menos de 5.000 millones de años surge nuestro sistema solar. Y en el planeta Tierra, uno de los planetas de este sistema, hace 3.900 millones de años, surge la vida, y si somos muy generosos con nuestros primos o nuestros antecesores inmediatos, pues solo llevamos, seres humanos, siendo muy generosos, pues 1 millón, y si somos ya más generosos, pues 2 milloncitos de años, es decir, nada con respecto a lo que ha significado ese proceso de evolución de la vida en la Tierra y no sabemos qué en el universo. Bueno, a fin de cuentas, toda esta manera de poder interpretar esto desde una perspectiva metafísica, pues puede hacerse en el marco de la metafísica de Zubiri y en algunos de los libros, que menos mal que nos ha puesto a dictar títulos de libros, ¿no? En la teología de la creación del universo y de la relación de Dios con su obra cósmica, ¿no? Bien, pues la explicación mejor que hoy podemos ofrecer de la evolución del universo, en tanto que realidad, no en tanto que un ser,
no tiene ninguna de las notas caracterizadoras de la categoría fundamental filosófica de Aristóteles, ser. Mire, eso no fue capaz Heidegger de quitarla de la circulación, pero hay que quitarlo ya. Eso es un ancestro, ¿eh? Concepto de realidad. Toda realidad. Estamos hablando de la realidad por antonomasia, que es el universo, claro. Todo lo demás son y somos pequeñas realidades con minúsculas dentro del universo, ¿eh? Desde el punto de vista físico, ¿eh? Bien, en consecuencia, toda realidad es emergente. Lo primero, el Big Bang para el universo. Toda realidad es estructura. Estructuras de notas de esa realidad, que además no son separables, no son independizables. El espacio yo no lo puedo quitar. Uy, con lo bien que yo juego con mi espacio tridimensional, espacio puntual, euclídeo tridimensional, qué bien juego matemáticamente con su tensor métrico, pues eso no existe. En física no existe. Eso es una maravilla matemática y un recreo intelectual, entre otros, para mí. Pero eso no existe, ¿eh? Porque lo que existe es la espaciosidad. Y lo que existe es la temporalidad. Y la espaciosidad y temporalidad como notas de ese universo no existen tampoco por sí solas, sino están en conexión con la materidad. Porque la materia también es otra, la materia. La materidad intrauniversal es otra de las notas del universo, que están en interrelación. La palabra metafísica es que están todas ellas en respectividad con unas y con otras, integrando precisamente la realidad, que en este caso es el cosmos. En consecuencia, esta realidad emergente, esta realidad estructural y esta realidad intrínsecamente dinámica, pues nos invita a pensar también, como a estas dos máximas figuras de la difusión de la física en estos últimos 20 años, a plantearse si el término epigénesis, por cierto, en la Real Academia Nacional de Farmacia, es donde se trató en el año, creo recordar, 3 o 4, por la epigénesis en general como expresión capital para ver las interferencias o las acciones externas fundamentalmente sobre los seres vivos, ¿no? Entonces se le ocurrió a la que organizaba este ciclo de conferencias que si yo me atrevía a hablar o no sobre la epigénesis cósmica. Digo, mira, de eso no se ha hablado nunca, porque no han existido otros universos. ¿Cómo va a considerar alguien el que otros universos estén actuando sobre el nuestro? Bueno, pues eso surge más o menos en ese momento. Y por otra parte, claro, es la idea de Dios, en tanto que, para los creyentes, creador de ese universo, si está actuando o no está actuando en el universo. Cuestión capital. En mi tesis de teología, pues el concepto que desde la física puede completar y mejorar la noción de Dios, en esta perspectiva de su conexión con el universo, es que pidámosle perdón a Calvino y pidámosle perdón a Newton, la máxima figura, el uno de la teología cristiana protestante y el otro de la ciencia. Para Calvino, Newton cuando escribió sus Principia era calvinista, pues la función de Dios con su universo era atenderlo en son de providencia y atenderlo en son de gobernanza. Dios está ocupado sobre el universo y por tanto, de manera providente y gobernante, está arreglando todo lo que ocurra en él. Desde la física podemos decir que Dios, en su caso, y para los creyentes, hizo tan bien el universo que no tiene que estar arreglando. Porque no creó solo los entes, sino que creó las leyes para los creyentes, y creó las constantes universales. Y el universo, desde la creencia en un Dios eterno, omnipotente, omnisciente, hace que el universo lo hizo tan perfecto que no tiene que estar arreglándolo. Tesis teológica. Bien,
Pues esto es entonces un poco la pregunta. Y entonces, ¿a qué vienen ahora Hawking, por una parte, y Penrose, por otra, a hablarnos de universos paralelos, o coetáneos, o conjuntos, en cuyo caso, si existiera algún universo exterior al nuestro, podría estar haciéndonos cosquillas? O podría ser él o ellos los que estuvieran generando esta aceleración en el que estamos. Y eso nos lo dice la física como ciencia. No tenemos que plantearnos negacionismos absurdos, hipócritas, estrafalarios. No, no, no. Lo que nos diga la ciencia, pero tanto como nos vaya diciendo la ciencia. Y sabiendo que lo que nos dice la ciencia no es definitivo, no es total, no es absoluto, pero es la mejor fuente de agarre en la que tenemos en cuanto a los saberes de la naturaleza, insisto. Bien, en consecuencia podemos pasar a estas dos grandes figuras. También iremos muy deprisa porque al que está a la izquierda, como se ve, todos ustedes lo han conocido, Hawking. Y el de la derecha, pues desgraciadamente no se ha vendido tan bien como se ha vendido el otro, entonces pues probablemente la mayoría no lo conoce. Bueno, pues estos dos fueron los que nos alegraron matemática, físicamente, el conocimiento del cosmos, sobre todo en los dos ámbitos, en el de la teoría de la relatividad y en el de la física cuántica. Los que nos facilitaron en los años 70, 80 y 90 en sus obras, esto que yo les he estado ya en síntesis muy apretada, pero en terminología filosófica, la que la entendemos mejor que con fórmulas matemáticas, pues el mundo en el que estamos. Bien, pues vamos a ver dos trayectorias diferentes y que cada uno ha tomado una senda. Luego veremos por qué en su caso, para qué en su caso y a qué pudo deberse. Bien, las dos grandes primeras obras en este sentido de divulgación, cuando se habla de divulgación es porque no se habla normalmente de matemática. No sé por qué, por muy dura que sea la filosofía, eso siempre es divulgar. Eso nunca parece que sea ciencia importante. Por eso lee uno muchos más disparates filosóficos que disparates matemáticos o físicos. Pero ese es otro tema. Hawking nos ha regalado, dentro de esa tarea suya de difundir el conocimiento, la historia del tiempo, que eso sin ninguna duda, pues en el 99% de las bibliotecas o de las librerías de los que me estáis escuchando está alguna de sus ediciones. Y del gran diseño, pues ya pienso que no, porque en los años 80, finales y 90, Dios vendía. En términos sociológicos, Dios vendía. Y el libro, Historia del Tiempo, estaba todas horas en todas partes. Pero ya en el 2010, 2008, 9 y 10, cuando sale el gran diseño, Dios no vende. Lo mismo en Tokio, en Nueva York, en Buenos Aires, o en Madrid, o en Barcelona, o en Cádiz, la historia del tiempo estaba en todas las librerías. Y en los grandes centros, en la librería Cervantes de Buenos Aires, donde me la topé, o el Corte Inglés, o el FNAC en Madrid, pues anaqueles entero, anaqueles. Todavía hoy pueden verse un montón de ejemplares de Historia del Tiempo. Bien, en Historia del Tiempo el término lingüístico Dios aparece tantas veces, quizás más que el tiempo. Esto puede sorprendernos, pero ustedes también se pueden acceder por internet. Bien, pues podríamos entretenernos, no es posible. Bueno, me hubiera gustado poder tratar, pues ya les digo que son estas, en el año 18 nos deja este gran, vamos a llamarle escritor, obviamente estas obras últimas no las ha escrito, las ha sugerido, las ha indicado, pero bueno, a fin de cuentas nos han llegado como si él fuera el auténtico autor. Bueno, no podemos entretenernos más, pero en fin, un minuto muy rápido para que vean de qué les estoy hablando. Historia del Tiempo. Surge la primera edición en 1988. Bueno, la primera, y la segunda, y la tercera, y en una lengua, y en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Y pueden ustedes seguir buscando una, otra y otra. Millones y millones de ejemplares.
después de ese exitazo, como decimos, ¿no? Pues las editoriales, las mismas editoriales y otras, a ver, que nos escriba otra cosa, Hawking, que esto es negocio, para él por supuesto, pero también para nosotros. Bueno, mientras tanto, pues Hawking se deja que se haga una breve historia del tiempo. Una edición, otra edición, otra edición, otra edición, y si ustedes buscan, yo quiero ya pararme, más y más ediciones de breve historia del tiempo. Como ya la gente, ¿recordáis? 1988, 1900, 2000, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Pues viene ocurriendo que cada vez se venden menos libros y cada vez tenemos más acceso a internet, etcétera, etcétera. Un libro, la historia del tiempo era un libro más bien pequeñito y con letra grande, es decir, y que se lee cómodamente. Bueno, pues a pesar de eso hay que hacer una breve historia del tiempo para que los nuevos posibles lectores, que ya leen menos que los de la generación anterior, sigan. Bueno, pues muy bien, pues breves historias del tiempo. Pero bueno, pero con esto ya se iban a quedar contentos lo mismo el autor que la editorial. Brevísima historia del tiempo. Bueno, en 2010, con la misma intención, pues publica El Gran Diseño. Y el gran diseño era precisamente, cualquiera que lo lea, hombre, ahora sí va a hablar directamente, no indirectamente de Dios, pero el gran diseño parece que invita a eso. Pues no, otra obra magistral, como lectura, extraordinaria, presupuestamente fundada en la física, pero que de ahí no se pasa. Bien, pues en todas las lenguas, yo no sé qué habrán hecho con tanto libro sin vender, ya con tanto libro sin vender, pero el año 2010 ya era otra generación, y otra generación a la que Dios, como término lingüístico, ojo, pues no le ha debido interesar tanto. Bueno, pues en esta estamos. Bueno, ¿y qué es lo que hace entonces? Sí, tercera edición, ¿qué hace? Bueno, pues se recuperan otros anteriores ya más serios, la teoría del todo y la naturaleza del espacio-tiempo, que habían escrito los dos. Y detrás de esto, fijaos qué es lo que se hace. Ahora se trata del gran diseño como una nueva historia del tiempo. ¿No será que como ya no se llama historia del tiempo, esto no se vende? Pues vamos otra vez a insistir en esto. Bueno, no tenemos más tiempo y poco antes de fallecer, pues logran ver qué otro asunto que tenga que ver con la filosofía, pero sobre fundamento físico, de conocimiento cierto. Entonces, pues nos ha hecho un regalo final para la literatura intelectual, si queremos decirlo así, pero muy cómoda y muy sencilla, nada menos que con esto. Pero el título está dentro de lo que yo les explicaba al principio, menos mal. Breves respuestas, no soluciones. Por lo menos no nos plantean breves respuestas a las grandes preguntas. Entre las grandes preguntas, la primera, obviamente, yo no he podido contarles cómo veo yo la historia del pensamiento, es Dios. La primera pregunta a la que tiene que darle una respuesta es Dios, para acabar diciendo o hablando de la innecesariedad de Dios. Esa era, pues, una, digamos, de sus ideas, respetables, pero obviamente no más que una de sus ideas. Muy bien. Bueno, de todas maneras, otra cuestión importante, por si van ustedes a leer esto, que espero que algunos tengan la curiosidad, digo algunos, pero espero que más de algunos, porque el tema lo merece. Siempre estuvo predicando paralelamente esto, ¿no? Que admite que nunca llegará a entender el universo. Es que el universo no es fácil. El de Newton era muy sencillo, a pesar de que, visto desde hoy, un disparate monstruoso. Porque hoy sí sabemos bastante más del universo de lo que podemos creer. Pero en lo que no insistió mucho, y esta es otra idea que me gusta destacar siempre en los cursos y en las conferencias, es que el empeño de Newton, sí lo he dicho, era describir cómo era el universo. Nuestra generación sabe que eso carece de sentido. Yo estoy viendo el sol. Pues usted no está viendo el sol. Usted está recibiendo una onda electromagnética luminosa, vamos a llamarla así, que emitió el sol hace 8 minutos.
Pero es que ahora hoy que el día parece que está bastante despejado, yo voy a ver y me voy a ver si soy capaz de mirar a Alfa Centauri, próxima. Bueno, lo que yo veo ahora es lo que ella emitió hace 4 años. Bueno, pues muy bien. Y así, bueno, pues ya les he dicho que esa explosión estelar de la supernova 1, del tipo 1A, de hace 10.800 millones de años, a ver quién la encuentra, porque en ese momento lo que hizo es desaparecer. Y hoy estamos nosotros viendo la luz de aquella explosión. Sabemos que no podemos saber cómo es el universo. Humanidad entera. Vamos a deprimirnos, porque es imposible que sepamos. Pero viene la otra cara. No sé describir cómo es el universo, pero sé nada menos que explicar toda la historia del universo. Porque ha cambiado el panorama. Porque hoy sabemos acerca de la dinamicidad de todo lo real y prioritariamente de la dinamicidad del universo. Esas 2 figuras capitales que yo les he dicho que vayan ustedes, nos están explicando de manera magistral cuál ha sido la historia del universo desde hace 13.800 millones de años hasta hoy. Pero tenemos que renunciar a conocer cómo es el universo hoy. Pero sin saber cómo es el universo hoy, mejor. Sabiendo que no podemos saber cómo es el universo hoy, sabemos cuál ha venido siendo la historia del universo. Bueno, pues para Hawking, estos son otras 10 lecciones, existen universos paralelos. Y el nuestro no es más que una posibilidad de los que en ese instante inicial podían haber surgido. Pero es tal que gracias a esa posibilidad nosotros existimos en este universo factible que se hizo factible. Vamos a ver a Penrose, ¿verdad? Bueno, esta es, todavía lo tenemos vivo y parece ser que por bastante tiempo, es de mi generación, pero está activísimo y ha tenido la enorme suerte que no ha tenido Hawking, y es que ha recibido el premio Nobel. Estos son ya cosas mayores. Después de 120 años, el premio Nobel no se había concedido a ningún teórico. Esto lo tenían como una cruz todos los sabios matemáticos y físicos a la hora de explicar la física. A Einstein se le negó por la teoría de la relatividad. Incluso cuando ya se demostró aquello que Eddington fue pregonando por todo el mundo, la luz pesa, Einstein tenía razón, el mayor genio de toda la historia de la humanidad, entierra a Newton, todos los periódicos del mundo. El Einstein de 1919, 1920, cuando se vuelve de la expedición a ver si efectivamente la luz se curva al pasar por una gran cantidad de materia. La luz de una estrella lejana que estaba opacada por el Sol al pasar por el Sol, y efectivamente se interpretó la expedición científica que organizó Eddington, que efectivamente Einstein tenía razón. Bueno, pues muy bien, pero a Einstein le dieron el premio Nobel finalmente a finales del año 22, pero como si hubiera sido el del año 21, que no se dio a nadie, por haber descubierto el efecto fotoeléctrico, otro de sus grandes inventos también del año 5, pero no se atrevieron a dárselo por la teoría de la relatividad, porque eso de la teoría y de la relatividad, eso eran elucubraciones. Pues no se ha dado a lo largo de toda la historia. Pues se le ha dado por primera vez a Penrose, en el año 20, hace prácticamente nada. ¿Y por qué? Bueno, pues por toda su producción físico-matemática. Y dentro de esa producción físico-matemática, bueno, pues de todo lo que podríamos y deberíamos hablar, de todo lo que hizo, vamos a fijarnos que en el año 2020, hace nada, se le dio el premio Nobel de Física. Por primera y única vez, por lo menos hasta el momento, a un teórico. Bien, a los efectos de nuestro tema. Este con Hawking primero y sin Hawking después, pues es de los que más nos han enseñado acerca del universo. Pero ahora ya, al final de su vida, pues está teniendo pues otros derroteros. Yo no sé si para vencer tan bien como el anterior o no. Mi querido maestro, pues considero que es una figura no solo de la matemática y de la física, sino de la filosofía, y ahora os diré por qué. Bueno, en esos datos pues ha sido posiblemente el mejor,
el mejor no solo de los físico-matemáticos, sino de los que han hecho también filosofía. Obviamente no va a ser aceptado sin más por los filósofos, solo faltaba, ¿no? Matemáticas recreativas, en fin, publicaciones extraordinarias. Al principio mucho con Hawking, nos ha ido hablando de todo. Para mí la obra mejor de filosofía de los últimos 40 años es su obra El camino a la realidad, unas 1000 páginas, por eso no vende como La historia del tiempo, de las cuales 600 son de matemática, pero aunque solo se leyeran las propiamente literario-filosóficas, merecería la pena, ¿no? La obra máxima de la filosofía y la ciencia conjuntamente de nuestra época. Bien, ha ido escribiendo mucho, pero a lo que nos vamos a referir primero, brevemente, claro, es a su gran obra Ciclos del tiempo. Pero mirad el subtítulo que le pone a sus ciclos, ya veis de qué está hablando, Ciclos del tiempo, en el eje ese de la temporalidad o de la temporalidad newtoniano-kantiana. Él va a decir que nuestro universo está realizando distintos ciclos sucesivos del tiempo. Esto no tiene nada que ver con la coexistencia simultánea de distintos universos paralelos, ¿no? Sucesivos, uno tras de otro. Muy bien, pues en esto es en lo que se nos va a meter. Y muy rápidamente, pues dentro de las magnas 4 obras suyas a las que podríamos referirnos, pues luego haré una breve alusión, ya acabando, a la última gran obra sobre su juicio crítico sobre los excesos de confianza en la física que tienen algunos físicos y tras ello el mal uso que de estos conocimientos físicos están haciendo filósofos, literarios, ¿no? Bueno, vamos entonces muy rápidamente para que vean ustedes de qué es lo que les quiero hablar. En esta magna obra, Ciclos del tiempo, desde una perspectiva física, pretende él justificar su visión acerca de los tiempos de nuestro universo. La primera versión que puede ver ahí, el eje vertical es el eje del tiempo, esto surge en el Big Bang, punto interior, y como habíamos querido y de alguna manera predicho, digamos, difundido todos los físicos, lo lógico es que el universo acabe en un Big Crunch. Todo un abrazo universal. Bien, luego se fueron descubriendo pues otras posibilidades en función de algunos de los parámetros de estudio. Pero bien, él lo que nos va a decir es que esta es la historia de nuestro universo. Hubo un Big Bang, acepta todo lo que se conoce, ya ven ustedes que primero con pendiente negativa, luego la curva con pendiente positiva, acepta el universo en expansión acelerada, pero interpreta de manera diferente a la entropía. ¿Cuánto disfrutaría si nuestro presidente nos dejara hablar una hora más sobre la entropía y cómo la utiliza? Del año 85 al 2000 éramos muy pocos los que nos atrevíamos a seguir hablando de entropía. Estuvo poco menos que prohibida, pero bueno, ya la ha resucitado él. Como la entropía nos permite una expresión, el K neperiano de probabilidad, él nos dice que antes de que llegue a la infinitud esta expansión acelerada del universo, según el conocimiento actual que tenemos de la física, habrá un momento en que colapse, es decir, ¡pumba!, vuelva a una situación inicial. Bien, pues eso él nos dice que ha visto, por lo cual aquí, claro, una nota rápida a mi querido y admirado compañero. Oye, que tú, que se sepa, no has mirado ni en una sola ocasión por un telescopio, ni siquiera captando esto. ¿Cómo puede decir que has visto semillas de otro universo en esta figura tan excepcional? Bueno, pues ese es su razonamiento propiamente físico. Bien, y entonces lo que nos dice es que su concepción del universo es esto. Ya lo ven ahí a la izquierda. Hay una sucesión de universos que hay Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. Y en cada uno de estos, sin ninguna duda, las materias podrían ser distintas, los ejercicios del espacio, de la espacialidad podrían ser distintos, de la temporalidad podrían ser distintos, pero para un mejor tratamiento matemático pues hace una transformación conforme, con lo cual puede
hacernos ahí, bueno, pues como una caña de bambú, que pueden ustedes observar, mediante transformaciones matemáticas, y esta sería la visión de universos sucesivos. Con lo cual, podríamos llamar a Aristóteles y a Santo Tomás para que nos dijeran, bueno, y la causa primera, la causa primera, la causa primordial de esta sucesión de universos, ¿cuál es? Y estaríamos en el mismo problema. Eso que yo les he dicho a ustedes, que en la historia de la humanidad, el tercer gran problema que ha permeado toda la historia desde entonces, en este caso, es el problema de Dios. Y en ese origen del primero estaría eso a lo que hemos llamado Dios o no. En ese tema no se mete. Muy bien, bueno, pues esta es otra imagen de él, y está estudiando. Esto es lo grande. Y tiene todos los millones que necesite. Hablábamos de subvenciones a nuestras instituciones culturales, todo lo que quiera. Y ha generado, con ya los 90, todo un equipo de nuevos estudiosos matemáticos y físicos para seguir estudiando esta transición de un hipotético universo anterior, del cual el nuestro sería un universo posterior. Bueno, vamos entonces, después de deciros que esta es la magna obra para humildad, si queremos decirlo así, para humildad, pero de una belleza extraordinaria. Esta no tiene matemáticas apenas, es de las que pueden leerse por todo el mundo, en la que pues, nos hace ver que las palabras moda, fe y fantasía las podemos aplicar a nuestros conocimientos actuales de la cosmología, que muy fugazmente yo he tenido el honor de pronunciar ante vosotros. En resumen, para acabar, todo lo que puedan decirnos hoy, o podamos decir hoy, de universos paralelos o coetáneos, o de universos preexistentes o consecuentes, cada uno que piense lo que quiera, pero que no se lo achaque a la física. Mensajes que tienen el uno y el otro. Por favor, decid que creéis en eso, pero es que el ámbito de las creencias es de una naturaleza, el ámbito de la ciencia o del conocimiento es de otra naturaleza. En nombre de la física sabemos perfectamente que no podemos saber nada hoy por hoy, a lo mejor mañana sí, hoy por hoy nada, ni de universos preexistentes ni de universos paralelos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, y aunque vamos muy justo de tiempo, creo que no podemos perder la oportunidad de hacer alguna pregunta, algún comentario, muy breve, pero si alguien quiere que le aclare o hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento. Como no podemos saber nada, huelga la pregunta ya. Yo, como nada, lo que no sabían nada era Newton ni Aristóteles. Me parece poco lo que sabemos, porque yo no he podido explicar los distintos pasos que conocemos de la evolución del universo. Hoy conocemos muchísimo. Todo no, claro. Aparte de este postulado, lo que somos, como no podía ser de otra manera, antrópicos, y trasladamos a la realidad que obedezca a nosotros mismos. Las matemáticas. Con las matemáticas se elaboran universos paralelos, etc. Pero la matemática es una creación del hombre para describir la realidad. No someter la realidad a la descripción del hombre, porque existen las matemáticas fuera del hombre. El teorema de Pitágoras hay en el universo. Si me preguntas a mí, no tendría nada que contestarte, porque la reflexión ha sido perfecta. En el universo no hay matemáticas. Lo que ocurre en el universo es que algunas cuestiones que pasan en el universo tienen correspondencia con algunas de las, con lo bien que lo has expresado, de las creaciones del hombre. La matemática es creación de los seres humanos. Ahí no está la matemática.
pero se ajusta tanto el universo Eso sí. a esa creación que hay la duda si está la matemática en el universo y en nosotros mismos. O sea, nosotros estamos describiendo una realidad mediante un lenguaje que quizás sea intrínseco al universo. No, yo soy mucho más humanista. Yo tampoco. Ah, vale. Yo soy mucho más humanista y creo que la matemática es una de las glorias de los seres humanos. Y con ella vamos escudriñando la naturaleza del cosmos y también, ya con menos, no es ciencia tan fundamental o tan básica para el estudio biológico, el estado fisiológico, etcétera, de los seres humanos, pero a medida que vayamos conociendo más, sin ninguna duda, tendrá más actividad también en el conocimiento humano, la física, que la va teniendo, cada vez hay más, conocimientos físicos para el conocimiento del ser humano, ¿no? La matemática es creación del hombre. Y esa es en sí misma perfecta. Ojo que estoy diciendo más. ¿Cómo la usa la física para analizar el cosmos? Esa ya es otra cuestión. Y por eso lo propio es ir mejorando y aprendiendo y creando nuevas matemáticas que nos permita conocer mejor el universo. Pero en el universo no está la matemática. La matemática está en los aquíes, no en en todos los aquíes. Ya para terminar, una pregunta nada más. Para ti, vamos a ver, ¿Dios es alguien o algo? Te lo voy a decir como profesor, no como yo. La concepción que tenemos acerca de Dios en nuestro mundo occidental, sé que hoy está en tantas quiebras, Dios, como sabes perfectamente, no solo es ese que yo he definido o caracterizado con ayuda de la física como eterno, creador de todo lo que existe, omnipotente, y omnisciente. Esto es la tradición. Yo le he añadido a esa visión tradicional, aparte de insistir más en lo de la eternidad con respecto al tiempo, que ya nuestro tiempo no es eterno, ojo, ahí hay que aquilatar. Entonces le he añadido, como he dicho durante la intervención, que ese Dios que hemos conceptualizado, luego vamos a la realidad, que hemos conceptualizado, además ha hecho su obra tan bien que no tiene que estar arreglándola. Porque Calvino, en su institución de religión, la obra de mayor envergadura teológica del protestantismo, y Newton, en su filosofía natural y principio matemática, necesitaban que Dios interviniera para arreglar un cosmos que no funcionaba bien. Bien, ahora, espera. Ahora, la otra parte, que ya no es la relación de Dios con el cosmos. En la relación de Dios con el cosmos es todo lo que te he dicho, que no es poco. Se ha mejorado el concepto de Dios notablemente. Ahora viene la otra parte. Ese Dios creador, omnipotente, omnisciente, eterno, ¿actúa en los seres humanos o no? Y esta es tu pregunta. Creemos, se cree. Bueno, lo que sí te puedo decir, segunda nota, desde el punto de vista profesoral, aquí no estamos haciendo apostolado ni en pro ni en contra, es que ese Dios de los creyentes cristianos, como para el judaísmo y el islamismo, es un Dios personal. Es un Dios que se ha presentado, que se ha ofrecido a los seres humanos, que ha hablado con ellos y que dialoga con ellos. Y ahora que cada uno conteste, pero que es distinto la relación de Dios creador del universo de la relación de Dios con estos seres humanos que hemos aparecido en un planetita, que no debemos olvidarlo, de una estrellita, y lo estoy diciendo cariñosamente, también del tamaño, en una galaxia pequeñita, vulgar, dentro de un universo que es impresionantemente grande. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y este Dios tan impresionante se ha pretendido, se ha rebajado? O sea, por eso ya que cada uno dé su respuesta. Yo no te la voy a dar en un acto como esto.
Si mañana tomamos un café, pues a lo mejor sí. Bien, podemos plantearnos una sesión para ese tema en concreto. En definitiva, muchas gracias, profesor González de Posada, por esa capacidad de síntesis, por esa capacidad de unir, como hemos ido viendo a lo largo de la sesión, pues las humanidades, la filosofía, la matemática, el hacernos preguntas, el hacernos pensar, creo que de una manera magistral. Así que muchas gracias y esperarlo que venga en cualquier otro momento. A todos vosotros también muchas gracias por vuestra asistencia.